Hola, buenas. Como ya saben, esta historia no es mía, es de su respectivo autor. Por si quieren adelantar esta historia, ya estará subida en Patreon adelantada y al día con el autor. Para los que me quieran apoyar con el esfuerzo que hago para traérselos a ustedes, los dejo disfrutar del capítulo. Capítulo 131. Chapter 131. Imronelito, Wadel. Cuando se limpió el espacio de habilidad final, dos habilidades restauradas al mismo nivel que Black Sperm, se integraron perfectamente en el cuerpo de Ansem como las últimas piezas de un rompecabezas. Auge. Un rugido silencioso explotó en su mente. En un instante, Ansem sintió como si se hubiera liberado de las ataduras de su carne, y su perspectiva se elevó infinitamente. Vio que los billones de células dentro de su cuerpo parecían transformarse en una galaxia en miniatura. Innumerables estrellas giraban lentamente alrededor del núcleo de la galaxia llamada Ansem, con una luz estelar deslumbrante e ilimitada, donde el orden y el poder coexistían. Este era un control absoluto a nivel celular, una perspectiva magnífica casi como la de un creador. Fue en ese momento cuando sus reservas de células, que había descuidado durante mucho tiempo, aumentaron de forma explosiva, superando la aterradora marca de los 10 billones, es decir, 10.000 billones, de un solo golpe. Se desbloqueó la forma combinada forma dorada encima de forma multicelular. Eso, Ansem abrió los ojos y exhaló una bocanada de aire turbio. Incluso estaba mezclado con partículas de energía dorada dispersas, que, como si estuvieran vivas, dibujaron trayectorias brillantes en el aire, incinerando instantáneamente los pocos sensores de alta precisión que quedaban a su alrededor. En la sala de control, los clones del género observaron cómo el último lote de pantallas de monitoreo operativo estallaba en una ráfaga de estática y luego se volvía completamente negro. Todos se quedaron sin palabras, temblando de miedo. Maldito sentido de la proporción. Afortunadamente, a lo largo de esta aterradora metamorfosis, que estuvo cerca de ser un salto en la forma de vida, Ansem mantuvo una claridad absoluta. Con un pensamiento, el torrente de energía dentro de él, que estaba casi hirviendo fuera de control, se convirtió en una oveja domesticada y dócil, perfectamente contenida dentro de su cuerpo, sin un solo rastro de fuga. Su comprensión y control sobre su propio poder también alcanzó una nueva dimensión sin precedentes. Ansem podía sentir que, si lo deseaba, estas reservas de 10 billones de células podrían, en un instante, permitirle fusionarse con una existencia aterradora más allá de la imaginación. Sintiendo el formidable poder dentro de él, que era más de 10 veces más fuerte que antes, Ansem se llenó de espíritu heroico y ansiosamente volvió su mirada hacia la evaluación del nivel de desastre del panel del sistema. Vamos. Déjame ver ese reino anhelado, el nuevo escenario por encima del nivel del dragón, por encima del dragón. Sin embargo, cuando los datos en el panel terminaron de actualizarse, el texto que representaba el nivel de desastre seguía siendo, nivel de desastre. Dragón, pico, Ansem. En ese momento, las brillantes palabras dragón, pico, fueron como una burla silenciosa, extinguiendo la llama de la expectativa en su corazón. El cambio esperado no se produjo y Ansem no pudo evitar quedar un poco aturdido. Todo el espacio se deformó sutilmente debido a su fluctuación emocional momentánea. Pero este asombro duró menos de un segundo antes de que su fuerte mentalidad se ajustara. ¿Es así? Sí, lo es. La evaluación del nivel de desastre del sistema se basó en su fortaleza integral en su estado normal actual. Y la forma dorada que acababa de desbloquear era un estado definitivo que necesitaba ser activado activamente, una carta de triunfo oculta, por lo que naturalmente no se incluiría en la evaluación normal del poder de combate. Además, el llamado pico del dragón y por encima del dragón no tenían límites claros y específicos. Eran más bien una vaga colección de intensidades, como el inconmensurable Bakuzan en el escalón 108 de Dios. Al estimar aproximadamente su nivel de fuerza actual, la mente de Ansem se aceleró. Tomando como ejemplo a Black Sperm, sus reservas celulares me parecen abrumadoras, pero su calidad es muy inferior a la mía y no posee la variedad de habilidades SSR que yo tengo. Nunca tuvo reverencia alguna por el rey monstruo Orochi, y se unió a la asociación de monstruos solo por cooperación y aprovechamiento. Su confianza provenía de no creer que perdería contra Orochi. Después de resolver las cosas, Ansem tuvo una idea clara. Ahora, era equivalente a una versión plus fortalecida de Black Sperm con 6 elementos divinos. El simple rey monstruo Orochi probablemente ya no era suficiente para competir con él.
Solo Shikorochi, la fusión forzada del cadáver de Orochi y Shikos, que absorbió innumerables energías vitales de monstruos en la línea de tiempo original, era digna de su seria atención. Habiendo comprendido esto, Ansem volvió a mirar el sistema. Puntos de origen. 40.756.842. Al mirar el enorme número en el panel que todavía no había bajado de los 40 millones, la expresión de Ansem se volvió un poco extraña. Maximizar los dos UR principales, más el consumo previo de limpiar todos los SSR, solo costó alrededor de 13 millones de puntos de origen en total. Menos de una cuarta parte de sus activos totales. Ansem se tocó inconscientemente el cabello aún espeso. En ese momento, comprendió un poco el estado mental de cierto héroe calvo de la capa. Invencibilidad, qué soledad, tarareaba suavemente, imitando la melodía en su memoria, con un tono, CNGSNG. Qué solo estoy. En el momento en que ese llamativo pensamiento apareció en su cabeza, él mismo lo rechazó. ¡Qué broma! En este mundo surgieron individuos fuertes sin cesar como si fueran libres, y había innumerables monstruos escondidos en las sombras. Por ejemplo, el hermano mayor tuerto que en ese momento estaba pilotando una nave espacial, liderando a los ladrones de materia oscura, y estaba a punto de visitar la Tierra para traer calidez. O el gran villano de fondo que podría crear casualmente monstruos de nivel dragón con solo un rastro de proyección de poder, Dios. Dios. Solitario. No existe. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, en una playa privada. El cielo estaba despejado y el mar no tenía límites. En la bahía en forma de media luna, una playa semicircular de arena blanca brillaba bajo el sol del mediodía. Una pequeña figura de cabello verde yacía en el medio de una silla de playa en una pose de personaje grande completamente impropia de una dama. Una enorme sombrilla con los colores del arco iris bloqueaba el sol, y unas gafas de sol extra grandes estilo sapo cubrían la mayor parte de su delicado rostro de muñeca. Llevaba un sencillo traje de baño negro de 2 piezas, que dejaba al descubierto una sección de su vientre plano en el medio, con una piel como jade de grasa de cordero de primera calidad, deslumbrantemente blanca bajo el sol y aparentemente impecable. Sus piernas largas, delgadas y tonificadas parecían aún más delicadas y rectas contra el contraste del blanco y el negro. Era el arma definitiva de la Asociación de Héroes, la extremadamente rara Terrible Tornado, Bañador de Verano edición limitada. Un nuevo aspecto que claramente requirió muchos 648 para sacarlo del grupo de gacha. Tatsumaki tenía una expresión fría en su pequeño rostro, como si dijera no me molestes, y estaba usando psicoquinesis para controlar una pajita, bebiendo pequeños sorbos de jugo de piña helado con una linda sombrillita dentro. Bajo sus gafas de sol, sus ojos verde esmeralda, habitualmente llenos de un poder aterrador, estaban ligeramente cerrados, revelando un raro indicio de comodidad y ocio. Sus lindos dedos de los pies, aparentemente esculpidos meticulosamente por un artista, se estiraron felizmente en el momento en que tomó un sorbo del refrescante jugo de fruta en un día caluroso. Sus últimas vacaciones fueron arruinadas por el departamento de inteligencia, que ni siquiera pudo investigar adecuadamente la información. Como compensación, la asociación no solo volvió a aprobar las vacaciones de Tatsumaki, sino que también dispuso una bahía privada aislada para evitar perturbaciones. Sin embargo, justo cuando estaba disfrutando de su momento de tranquilidad sin interrupciones, zumbido, una fluctuación de energía sutil pero poderosa surgió de las profundidades lejanas del océano y luego desapareció rápidamente. La fluctuación iba y venía tan rápido que casi se confundía con una ilusión. Pero no pudo engañarla, el esper más fuerte de la historia, Terrible Tornado. Capítulo 132. Chapter 132 Krypton Gold Strategy. La acción de Tatsumaki de beber su jugo se detuvo de repente. Se quitó las gafas de sol y sus ojos esmeralda, habitualmente tranquilos, se entrecerraron ligeramente, revelando un raro toque de agudeza. Una psicoquinesis inigualable y aterradora, como una red ineludible, se extendió instantáneamente con ella en el centro, sondeando con precisión hacia la fuente de esa fluctuación de energía. Sin embargo, no se encontró nada. Esa fluctuación llegó rápidamente y se fue aún más rápido. Había desaparecido hacía tiempo sin dejar rastro, dejando solo una débil, casi imperceptible réplica de energía entre el mar y el cielo. TCH. Tatsumaki hizo un puchero con tristeza, su delicado rostro pequeño se llenó de irritación. ¿Qué tipo de despistado está causando problemas bajo el mar otra vez? ¿Se trata de un poderoso monstruo recién nacido?
¿O de una civilización submarina oculta? De cualquier manera, arruinó con éxito su extraño estado de ánimo vacacional. Ella tragó irritablemente el jugo de su taza, su psicoquinesis arrebató bruscamente la taza vacía, enviándola en un arco preciso que ¡bam! Aplastó el bote de basura distante. Si se atreven a bajar a tierra, los aplastaré hasta la muerte con un meteorito. Ansem. Tatsumaki volvió a cerrar los ojos, decidiendo ignorar este pequeño interludio y continuar con sus aburridas pero preciosas vacaciones. Mirar. En la base submarina de la Casa de la Evolución, Ansem, que acababa de completar su transformación, estornudó inexplicablemente. Frunció el ceño y se frotó la nariz. Una pizca de confusión se reflejó en sus ojos. ¿Con mi físico, aún puedo resfriarme? Imposible. Entonces alguien debe estar pensando en mí. Él meneó la cabeza, sacudiéndose ese pensamiento perdido. Al volver en sí, su mirada volvió a posarse en la cadena de números excesivamente larga. El pensamiento arrogante de me he vuelto más fuerte y también más solitario existió en su mente por menos de 3 segundos antes de que él mismo lo extinguiera sin piedad. El punto de origen todavía era increíblemente abundante, pero eso no significaba que pudiera desperdiciarlo a voluntad. Las raras habilidades UR que podrían aparecer en grandes cantidades en el futuro, incluida la evolución de fusión y las posteriores actualizaciones de las habilidades SSR, representarían gastos significativos. Esta también fue una de las razones importantes por las que Ansem pudo ajustar rápidamente su mentalidad, porque el futuro déficit de punto de origen solo sería más aterrador de lo que era ahora. Sin embargo, las actuales reservas masivas de punto de origen también le dieron a Ansem un margen de maniobra considerable. Una táctica de combate exclusiva de pago para ganar que se había concebido hace mucho tiempo, pero que no se pudo implementar debido a la escasez de recursos. Durante el combate, replica la habilidad principal del enemigo. Luego, justo frente a ellos, maximiza instantáneamente esa habilidad con una enorme cantidad de puntos de origen. Tu habilidad es mi habilidad. Pero mis estadísticas son las tuyas más las mías. Para entonces, el enemigo solo podía observar impotente cómo sus propios movimientos desataban un poder aterrador que superaba con creces el suyo en las manos de Ansem. Su mentalidad se abría a añicos. Por favor llámame, Copy Ninja Pro Max, Kakasin. Esta táctica tenía 2 requisitos absolutamente rígidos. En primer lugar, se requerían cantidades astronómicas de puntos de origen como soporte. Era una estrategia puramente de pago para ganar con la que el Ansem anterior ni siquiera se atrevería a soñar. En segundo lugar, tenía demandas extremadamente altas en la fuerza propia del usuario. Debían ser capaces de resistir la primera ola de ataques del enemigo de frente y digerir y controlar rápidamente el poder masivo que surgía debido a los puntos de estadísticas en la batalla que cambiaba rápidamente. Hay que saber que el placer de una subida de potencia incluso superaba el impulso biológico de reproducción. Si uno se dejaba llevar demasiado y perdía el control de su cuerpo durante una batalla intensa de alto nivel, el resultado era predecible. Y ahora, Ansem cumplió ambas condiciones. Imagínate, cuando el hermano mayor en la nave espacial golpea a un enemigo que vuela, solo para descubrir que inmediatamente contraataca con una liberación de forma explosión de meteorito más un movimiento definitivo cañón rugiente destrozador de estrellas desde el principio. No importa cómo lo pienses, es una escena infernal. Al darse cuenta del terror de esta táctica de pago para ganar, los labios de Ansem, cubiertos por el caparazón oscuro, se curvaron inconscientemente en un arco extremadamente peligroso. De hecho, los jugadores que pagan para ganar y los jugadores regulares no están jugando el mismo juego en absoluto. Ahora, Ansem solo estaba esperando que la asociación de monstruos se reuniera para darle a Psicos un regalo sorpresa inolvidable. En las profundidades de Ciudad Z, una voluptuosa hermana mayor, ocupada en su banco de experimentos, de repente sintió un escalofrío en la columna. ¡Achú! Después de completar la asignación de estadísticas, Ansem no intentó más la evolución de fusión de las habilidades trascendentes SSR. El sistema no humano. Perro. En realidad explotaste un error para convertir la fusión de habilidades probabilísticas en un nuevo método de evolución para evadir impuestos, ¿no es así? En lugar de eso, se tomó un breve descanso, escuchó el informe del clon No. 8 de Kino sobre el progreso de la construcción de la base y luego abandonó el abismo de las profundidades marinas. En primer lugar, muchos SSR acababan de alcanzar el nivel máximo y aún no habían completado la trascendencia, por lo que no había muchas combinaciones de habilidades disponibles para elegir.
En segundo lugar, los puntos de origen restantes también debían usarse como reservas de recursos para la táctica de pagar para ganar, por lo que, naturalmente, no podía gastarlos todos de una vez para obtener una gratificación temporal. Al mismo tiempo, en las profundidades del mar. El rey del mar profundo de segunda generación, Orca King, estaba de muy buen humor y ordenó a sus subordinados que escoltaran a un gran grupo de monstruos de la gente del mar, sin extremidades y llenos de desesperación. Pequeños, todos vosotros, sed enérgicos. Estos cautivos son ofrendas al supremo dios insecto. No se atrevan a perder ni uno solo. A su orden, los seguidores acudieron en masa. El actual rey orca ya no era el monstruo de nivel demonio común y corriente que alguna vez fue. Durante este tiempo, había seguido al clon de Ansem en varias campañas, conquistando y matando constantemente, adquiriendo innumerables carne y sangre de alta calidad, y su fuerza aumentaba constantemente cada día. En poco más de medio mes, había ascendido desde los rangos inferiores del nivel demonio a los rangos superiores del nivel demonio. Sabía que, si bien la misteriosa bendición de la realeza del pueblo del mar influía, la verdadera fuente era la noble persona que le concedió nueva vida y gloria. Su gratitud y lealtad hacia Ansem habían estado arraigadas en sus huesos desde hacía mucho tiempo, no menos que cualquier monstruo dentro del templo del dios insecto. Gorila armado. ¿Qué? Hay otro experto. En el profundo abismo marino, una figura humana, fuera de lugar con respecto al entorno que la rodeaba, se movía a gran velocidad en esta zona prohibida a la vida. Al salir de la base submarina de la Casa de la Evolución, la mente de Ansem se agitó levemente, y las turbulentas y caóticas corrientes de las profundidades marinas que tenía delante, como bestias domesticadas, se transformaron en una fuerza de empuje invisible, impulsando su cuerpo a través de las olas. Su postura al nadar era más ágil y elegante que al volar, tan pausada como pasear en una piscina climatizada en su propio patio trasero. Una ola de pago para ganar limpió directamente todos los espacios de habilidades y llevó las dos habilidades principales de Ura al nivel máximo. Esta sensación de plenitud al superar obstáculos hizo que Ansem se sintiera excepcionalmente cómodo. Al fin y al cabo, ¿quién no tiene un poco de toque? Justo cuando estaba a punto de llegar a la zona poco profunda del mar, de repente percibió una fluctuación de vida compleja y caótica, como señales de radio ruidosas, que llegaban desde la distancia a lo largo de las corrientes oceánicas. Ansem levantó una ceja levemente, su mirada atravesó la oscuridad infinita bajo el profundo mar, mirando en la dirección fijada por su percepción. Capítulo 133. Chapter 133 de Giant Beast Attacks. En lo profundo del océano, Ansem miró a lo lejos. Al final de su visión, un poderoso ejército de la gente del mar estaba en marcha. Era una legión compuesta por cientos de gente del mar de formas extrañas. Estos monstruos acuáticos eran generalmente enormes, siendo los más pequeños de 5 a 10 metros de altura. A medida que todo el ejército avanzaba, las corrientes oceánicas que agitaban eran como maremotos, creando un espectáculo excepcionalmente grandioso. Al frente del ejército había un rey orca blanco y negro, de más de 20 metros de altura, con un aura feroz. Su enorme cuerpo era liso y resbaladizo, sus gruesas extremidades estaban llenas de músculos. Este era el rey del mar profundo de segunda generación designado personalmente por Ansem, el antiguo de Sea Drifter, ahora el Orca King. En la retaguardia del ejército se escoltaba un gran número de prisioneros de la gente del mar, a quienes les faltaban brazos y piernas. Todos estos cautivos estaban abatidos, sus ojos llenos de desesperación y entumecimiento, claramente acababan de sufrir una derrota aplastante. «Oh, ¿eres tú, de Sea Drifter?» La figura de Ansem se detuvo en silencio, suspendida en el agua frente al ejército, observando al ejército de la gente del mar con interés. Esta repentina voz humana no era menos que un silbido penetrante en una casa embrujada, oscura y silenciosa, provocando que todo el ejército estallara instantáneamente en caos. Todos los soldados de la gente del mar detuvieron sus movimientos, mirando atentamente hacia la fuente del sonido, solo entonces se dieron cuenta con sorpresa de que un pequeño humano había aparecido en su camino en algún punto desconocido. Los pequeños ojos del rey orca se entrecerraron de repente y su mirada aguda se fijó instantáneamente en Ansem. Cuando vio que el oponente era solo un joven humano alto y apuesto, un destello de duda cruzó sus ojos, pero fue inmediatamente reemplazado por vigilancia. En su percepción como un monstruo de nivel demonio, este humano frente a él no tenía nada de especial, claramente era solo una persona común y corriente. Pero aquí vino el problema. Estaban en una fosa marina profunda, a más de 10.000 metros bajo la superficie.
¿Cómo podía un humano común aparecer aquí con tanta facilidad? Por la instintiva buena voluntad del rey orca hacia los de su especie, no atacó precipitadamente, sino que levantó su fuerte brazo con aletas, indicando a sus subordinados que guardaran silencio, y preguntó con voz profunda. «Humano, ¿quién eres? ¿Por qué estás aquí?» Hansen se dio cuenta de este problema y murmuró para sí mismo. «Oh, olvidé que estoy en mi frágil forma humana ahora mismo». Antes de que terminara de hablar, la ropa casual común y corriente que llevaba en el cuerpo pareció cobrar vida, transformándose instantáneamente en materia líquida de luz negra que fluía. Estas sustancias, como tentáculos nacidos del abismo, surgieron salvajemente y se reorganizaron en su cuerpo. Al segundo siguiente, la materia de luz negra, que brillaba con un brillo metálico mate, se solidificó de repente, transformándose en un feroz caparazón negro azabache que cubrió completamente a Hansen de la cabeza a los pies. Las placas de los hombros eran como espadas, los patrones en la placa del pecho se asemejaban a la cabeza de una bestia feroz y las estrechas garras en forma de daga emitían un brillo escalofriante que amenazaba con devorar a cualquiera. El débil aura de un humano desapareció sin dejar rastro, reemplazada por la profunda y abismal presión de un monarca. Habiendo regresado a su forma de monstruo, los ojos ardientes de Hansen miraron al estupefacto rey orca. Entonces, ¿qué tal ahora? Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. El aura familiar, la voz familiar, el sentimiento opresivo familiar. El enorme cuerpo del rey orca tembló violentamente, su enorme aleta caudal se movió instintivamente, provocando que retrocediera varios pasos en el agua, casi chocando con su guardia personal detrás de él. Lo siento, dios insecto. Tu subordinado no te reconoció hace un momento. Rápidamente postró su enorme cuerpo, su cabeza, más grande que un automóvil, casi tocaba el barro y la arena del fondo del mar, su voz llena de arrepentimiento. Los demás soldados del pueblo del mar, al ver esto, se aterrorizaron aún más, y uno tras otro, siguieron a su nuevo rey, arrodillándose al unísono, sin siquiera atreverse a respirar fuerte. Está bien, levántate. A Hansen no le importaron asuntos tan triviales, agitó la mano casualmente y su mirada pasó sobre el rey orca y cayó sobre el grupo de cautivos de la gente del mar. ¿Estos son? Al oír esto, el rey orca levantó rápidamente la cabeza del barro y la arena, se puso de pie e informó respetuosamente. Reportando, dios insecto. Todos estos son restos de la gente del mar en las aguas cercanas que se negaron a someterse a nuestro dominio. Su subordinado, siguiendo sus órdenes, ha aniquilado todos sus nidos. Estos son los cautivos que hemos capturado, y nos preparábamos para escoltarlos de regreso a la ciudad real para esperar su juicio. Bien hecho. Hansen asintió con satisfacción. Al observar ese grupo de mariscos bastante bien conservados, cada uno regordete y robusto, no pudo evitar pensar en su Bochi-chan, que todavía estaba en su etapa de desarrollo. Aunque Lord Poki se había convertido en Bochi-chan, después de todo, había alcanzado prominencia gracias a su perro. Como monstruo, no podía olvidar sus raíces. Después de numerosos experimentos previos, la habilidad de almacenamiento espacial recientemente adquirida por Hansen, el dominio de la imaginación, no podía almacenar criaturas vivientes, pero los cadáveres de los monstruos masacrados podían almacenarse perfectamente en un estado de información, al mismo tiempo que mantenían una frescura absoluta. Pensando en esto, Hansen le ordenó al rey orca. Bien, tomaré un grupo de estos cautivos primero. Mientras hablaba, levantó una garra cubierta de caparazón negro y agarró remotamente al grupo de cautivos. La psicoquinesis verde agitó silenciosamente una gran cantidad de agua de mar, envolviendo instantáneamente a casi un tercio de los cautivos de la gente del mar como una tormenta submarina. Ante sus ojos aterrorizados y desesperados, un campo de fuerza invisible envolvió sus corazones, cabezas, cuellos y otros puntos vitales, y de repente ejerció una fuerza que los aplastó a todos a la vez. Soplo, soplo, soplo. En medio de una serie de explosiones amortiguadas, el agua del mar, previamente clara, se volvió turbia instantáneamente. Los monstruos cautivos envueltos por el campo de fuerza ni siquiera tuvieron tiempo de gritar antes de perder instantáneamente todos los signos de vida. Se acreditaron casi 1000 puntos de origen, lo que indica que estas docenas de gente del mar eran considerados de nivel medio a alto entre los monstruos de nivel tigre, su carne seguramente deliciosa y abundante energía. Poki definitivamente estaría muy satisfecho.
Bajo la mirada atónita del rey Orca y los otros monstruos, los cadáveres de los monstruos, brillando débilmente con una luz verde pálida, parecieron ser borrados de la realidad por un borrador invisible, desapareciendo en el aire sin dejar rastro. Naturalmente, el rey Orca no tuvo objeciones a esto. Después de todo, estos botines de guerra originalmente estaban destinados a ser ofrecidos al dios insecto, por lo que tomarlos ahora no hacía ninguna diferencia. Puedes llevarte el resto. Después de lidiar con las raciones de Bochi-chan, Hansen, de muy buen humor, se acercó al rey Orca, extendió su afilada garra y acarició su enorme cabeza, que era elástica y resistente. La textura era buena, elástica y suave. Reflexionó para sí mismo que una vez que la investigación de la célula evolutiva de la Casa de la Evolución tuviera éxito, sería el momento de darle un lote a este obediente y sensato husky marino para un buen fortalecimiento. Al sentir la cariñosa palmadita en su cabeza, el rey Orca se sintió halagado, su enorme cuerpo temblaba ligeramente de emoción, deseando poder mover su cola hasta quedar borroso. ¿Sí? Tu subordinado obedece. En el instante en que emergió del mar, levantó una ola gigante de 100 metros de altura. Hansen, tras recuperar su frágil cuerpo humano, se transformó en un rayo de luz verde pálido, veloz como el viento. Justo cuando estaba a punto de acelerar de regreso a Ciudad Z, de repente ocurrió una anomalía. En la esquina de la silueta de la ciudad, al borde del horizonte, un destello cegador de fuego, como un sol poniente, estalló de repente. Inmediatamente después, una enorme nube en forma de hongo, mezclada con humo negro y llamas rojas, se disparó hacia el cielo. Capítulo 134. Chapter 134 Dragon Level Beast. Con la visión actual de Hansen, incluso desde cientos de kilómetros de distancia, aún podía ver claramente la escena apocalíptica en la ciudad distante. ¿Esa dirección es Ciudad K? La mirada de Hansen se agudizó y su poderosa percepción, amplificada por su inmensa fuerza mental, cruzó instantáneamente la barrera espacial. En el límite entre la ciudad y el desierto, una aterradora bestia gigante, de un tamaño comparable al de una montaña, estaba arrasando salvajemente. La bestia estaba cubierta de púas de color marrón oscuro, aparentemente hechas de diamante, como espadas gigantes apuntando al cielo, brillando con un brillo metálico frío. Desde la distancia y el ángulo de Hansen, esta criatura parecía un jabalí ampliado 10.000 veces. Cada movimiento no era menos que un deslizamiento de tierra, y la tierra gemía bajo la tensión mientras se derrumbaba y se hacía añicos. Los rascacielos construidos por el hombre eran tan frágiles como los bloques de construcción anteriores, fácilmente pisoteados y destruidos, convirtiéndose en un cielo lleno de humo, polvo y restos de varillas de refuerzo. Lo más aterrador era su capacidad para cavar. Con un feroz golpe de sus gruesas extremidades, el suelo sólido se desgarraba como si fuera tofu, formando fisuras gigantescas y sin fondo. Los cimientos de toda la ciudad se desintegraron rápidamente y se derrumbaron bajo su salvaje destrucción. Incluso desde una gran distancia, una aura tiránica, muy superior a la de los monstruos ordinarios, todavía lo asaltaba. Nivel dragón. Un monstruo de nivel dragón innegable. En el cielo, la corriente de luz azul claro que envolvía a Hansen se detuvo levemente y un indicio de interés curvó los labios del apuesto joven. Acabo de terminar de sumar puntos y me topo con un tipo enorme como este, ¿estará aquí para darme la bienvenida? Nombre del monstruo. Jabalí nivel de desastre. Dragón, alto este nombre, crecer tanto, es realmente salvaje, Hansen murmuró, mientras escaneaba aproximadamente la información de la habilidad. Todos eran movimientos comunes como carga salvaje y empuje que parte el suelo, que dependían exclusivamente de su físico aterrador, similar a una montaña, y su fuerza incomparable. El valor para la replicación no era significativo. Al conocer esta información, Hansen no sintió arrepentimiento. Incluso sin una habilidad de nivel SSR para replicarse, un monstruo de nivel dragón podría proporcionar un suplemento considerable de puntos de origen. Aunque en ese momento gozaba de una buena situación económica y de abundante dinero, comprendió el principio de no quedarse de brazos cruzados mientras sus recursos escaseaban. Nunca podrían haber demasiados puntos de origen. Con este pensamiento, el meteorito azul claro de alta velocidad en el cielo aceleró, dejando rastros de nubes blancas de explosión sónica que se disipaban en el aire, y rápidamente se dirigió hacia el centro del desastre. Poco después de que Hansen se fuera. Desde otra dirección, en la playa, un cúmulo de luz verde esmeralda ascendía lentamente.
Tatsumaki, con su fuerte comportamiento, todavía vestía su fresco atuendo de playa, mirando disgustada hacia la dirección de donde emanaban vagamente las explosiones y los temblores. ¿En serio, qué pasa últimamente? Normalmente me aburro sin trabajo, pero en cuanto me tomo vacaciones, algo pasa. Ella se quejó, pero su sentido de responsabilidad como héroe de clase S le impidió quedarse de brazos cruzados. Los movimientos de Tatsumaki fueron decisivos. Su pequeño cuerpo, envuelto en una aterradora psicoquinesis, se disparó hacia el cielo, transformándose en un rayo de luz verde más rápido que un avión de combate, y desapareció en el horizonte lejano en un abrir y cerrar de ojos. Advertencia: alerta de evacuación de emergencia. El monstruo jabalí se desplaza desde las afueras de Ciudad K hacia el centro. La zona afectada ya está casi destruida. El nivel de desastre para este evento ha sido designado como nivel dragón. La Asociación de Héroes está enviando urgentemente héroes de clase S para la contención. Se recomienda a los residentes de las inmediaciones que evacúen a los refugios de la Asociación de Héroes lo antes posible. Repito. Advertencia de evacuación de emergencia. Advertencia. La estridente alarma resonó en cada rincón de Ciudad K, pero fue ahogada sin piedad por los rugidos de la bestia y el derrumbe de los edificios. Un meteorito de color azul claro, que se movía a una velocidad extrema, frenó repentinamente en lo alto de Ciudad K y, a medida que su luz se dispersaba gradualmente, se perfiló la alta figura de Ansem. Flotó a 1000 metros en el aire, mirando hacia abajo, a la escena infernal que se desarrollaba debajo. En el suelo, el monstruo jabalí hizo una arremetida salvaje y excavó, para luego resurgir de la tierra, habiendo desarraigado una hilera entera de edificios comerciales. Sus ojos desproporcionadamente pequeños, parecidos a judías verdes, giraban, revelando una astucia y picardía humanas que desmentían su enorme tamaño. Claramente, este monstruo animal disfrutaba la emoción de pisotear desenfrenadamente la civilización humana. Un aliento caliente, parecido al magma, salía de sus grandes fosas nasales y cada paso desataba ondas de choque destructivas que arrasaban los edificios supervivientes. La ciudad entera parecía un montón de papel arrugado, salvajemente amasado por una mano gigante invisible, con paredes rotas, humo denso y una escena apocalíptica que provocaba escalofríos. En el suelo, héroes de clase B ya dispersos, sudando profusamente, estaban evacuando a los civiles sobrevivientes, sus rostros eran una mezcla de ansiedad e impotencia. Sus ataques a la bestia gigante con forma de montaña en la distancia ni siquiera provocaron un ruido sordo, y mucho menos causaron algún daño efectivo. Nuestros ataques ni siquiera pueden romper su defensa. Un monstruo de este nivel no parece algo que podamos manejar, ¿verdad? Maldita sea. ¿Qué están haciendo la asociación y los héroes de clase S? Dense prisa y envíen refuerzos. Mira, ¿quién es ese? Entre los muchos héroes que luchaban, el de clase A rango 31, Stinger, vestido al estilo hip hop con auriculares grandes, dio un paso adelante en silencio y declaró fríamente: no importa, me encargaré de eso. Héroes. ¿De quién es este subordinado? JPG. Bajo las miradas convergentes de los héroes, Stinger saltó desde lo alto de un edificio inclinado, como una bala de cañón disparada desde un barril. Toda su fuerza convergió en su puño derecho, los músculos de su brazo debajo de su sudadera se tensaron, las venas se hincharon. Apuntó con precisión al vientre relativamente blando del jabalí y se estrelló contra él. Sin embargo, el monstruo de nivel dragón simplemente sacudió su cuerpo con impaciencia. Sin necesidad de defenderse deliberadamente, una púa marrón oscura cercana se balanceó casualmente, golpeando a Stinger con una velocidad que excedía por mucho su propio impacto, golpeándolo con precisión. Con un grito prolongado, Stinger fue aplastado como una mosca, volando hacia atrás incluso más rápido de lo que vino. Se estrelló contra una ruina distante, ya desmoronada, instantáneamente envuelto por humo, polvo y escombros interminables, su destino desconocido. Todos los héroes. La desesperación, como una plaga generalizada, se extendió rápidamente en los corazones de cada sobreviviente. El jabalí resopló triunfante y sus pequeños ojos lascivos se fijaron rápidamente en un refugio esférico y grande en la distancia. En su percepción se reunieron allí decenas de miles de firmas de vida. Luego mostró los dientes, revelando una mueca maliciosa y casi humana. Con una sola garra, podría excavar por completo y aplastar las esperanzas de esas decenas de miles de personas, junto con su carne y huesos, hasta convertirlas en un desastre pulposo. El jabalí inmediatamente levantó su garra y caminó hacia el refugio, preparándose para disfrutar de un festín de matanza.
Capítulo 135. Chapter 135 Tornado. ¿No hay? Justo ahora. El jabalí pareció sentir algo y de repente levantó la cabeza y su enorme garra levantada se congeló en el aire. Aunque su cerebro estaba lleno de deseos de brutalidad y glotonería, después de todo, era un monstruo mutante animal de nivel superior de nivel dragón, y sus instintos bestiales sintieron de inmediato la intensa amenaza que venía de arriba. Las miradas se cruzaron y los pequeños ojos verdes del jabalí se llenaron de asombro. ¿Un humano? El tipo. Acabo de aplastar a decenas de miles con un pisotón. Rugido. Al sentirse intimidado por la mirada de un humano tan pequeño como una hormiga, el jabalí se sintió inmensamente insultado. Dejó escapar un rugido ensordecedor, pisoteando con su pata delantera, y la onda expansiva que desató hizo añicos todos los escombros del edificio circundante. En su furia, las decenas de miles de púas con forma de diamante en su espalda se erizaron instantáneamente y luego se dispararon hacia Hansen en el cielo como una tormenta metálica destructiva, ocultando el sol. Cada pluma rompía fácilmente la barrera del sonido, lanzando un silbido agudo a través del aire. Llevando una energía cinética aterradora capaz de perforar fácilmente la cubierta de un portaaviones, formaron una descarga de muerte sin puntos ciegos. La descarga de púas que oscureció el cielo, llevando una inmensa energía cinética, descendió como una lluvia de muerte sobre Hansen en lo alto del cielo. El aire dejó escapar un aullido desgarrador y distorsionado, pero Hansen, de pie en el centro de la tormenta, no mostró ningún cambio en su expresión. En ese momento no tenía intención de esquivarlo. En lugar de eso, pretendía utilizar el ataque de esta feroz bestia de nivel dragón para probar la fragilidad de su cuerpo humano. Este fue su primer movimiento después de que todas sus habilidades se habían maximizado y su poder se había integrado y transformado. Los monstruos marinos que fueron aplastados hasta la muerte. ¿Pero llegamos primero? Cuando levantó la mano, el espacio pareció vibrar sutilmente y una barrera aparentemente delgada, de color azul claro, se desplegó silenciosamente. El poder de la imaginación. Innumerables púas, que portaban poder destructivo, parecieron ser lanzadas a otra dimensión en el momento en que tocaron la barrera. En silencio, completaron una extraña transformación de sólido a etéreo. El agudo silbido cesó abruptamente. La enorme cantidad de púas fueron así completamente tragadas por Hansen, absorbidas por el dominio de la imaginación conectado a la barrera de psicoquinesis. En el suelo. Una sonrisa cruel y siniestra brilló en los astutos y pequeños ojos verdes del monstruo de nivel dragón, el jabalí, como si hubiera tenido éxito. En su opinión, ese insignificante humano, que no conocía su lugar, ya debe haber sido convertido en polvo por sus innumerables púas. Sin embargo, al segundo siguiente, el cielo se despejó. Mientras el humo y el polvo se dispersaban, esa esbelta figura permaneció suspendida en el lugar, completamente ilesa, ni siquiera una esquina de su ropa estaba despeinada. La sonrisa malvada antropomórfica del jabalí se congeló instantáneamente. Hansen lo miró desde arriba, con una curva burlona jugando en sus labios, y chasqueó los dedos hacia la bestia gigante que estaba debajo. Te lo devuelvo. Quebrar. En un instante, un sonido nítido y vibrante resonó en el cielo. Alrededor de Hansen, la superficie de la barrera de psicoquinesis de color azul claro se iluminó de repente con miles de vórtices negros profundos y estrellados, que giraban lentamente bajo el cielo despejado. Bum 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 bum. Al segundo siguiente, las innumerables púas previamente absorbidas en el dominio de la imaginación salieron disparadas de cada vórtice negro como una descarga sincronizada de cohetes Katyusha. Con la amplificación de psicoquinesis de Hansen, su velocidad era más del doble de lo que había sido. La descarga de muerte negra cayó, envolviendo por completo a la bestia gigante con forma de montaña que se encontraba debajo. Esta escena parecía muy familiar, pero estaba exactamente centésimo octogésimo invertida. Rugido. Las pupilas del jabalí se contrajeron de repente, pero ni siquiera tuvo tiempo de usar su habilidad de excavación para escapar antes de que la lluvia de muerte, que él mismo había creado y que ahora estaba imbuida de un poder aún más aterrador, descendiera. PSH. 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 El repugnante sonido de la carne, al ser perforada, era tan denso que se convirtió en un rugido continuo, y la formidable defensa del monstruo de nivel dragón era tan frágil como el papel. La carne fue traspasada y los huesos fueron quebrados. Las púas explosivas se incrustaron profundamente en su carne, provocando grandes chorros de sangre caliente y maloliente. ¡Au!
El dolor profundo en los huesos hizo que el jabalí emitiera una serie de gritos estridentes, cuyos lamentos se convirtieron en ondas de sonido sustanciales que destrozaron todos los vidrios de todos los edificios sobrevivientes en un radio de varios kilómetros. Su enorme cuerpo luchaba y se retorcía frenéticamente, pero la tenue luz azul que emanaba de las innumerables púas se conectó entre sí, y al instante se formó una jaula de campo de fuerza invisible. Estaba firmemente clavado al suelo, incapaz de moverse ni un centímetro. Grandes cantidades de sangre brotaron como una presa rota, formando rápidamente un impactante charco de sangre carmesí debajo de la bestia gigante que se debilitaba rápidamente. Al mismo tiempo, Tornado, que se acercaba rápidamente, se detuvo de repente. ¿Eh? Sus hermosos ojos verde esmeralda parpadearon y un destello de confusión brilló en ellos. ¿Qué pasa? ¿Ese sonido, es el monstruo gritando? ¿Podría ser? Una sensación de déjà vu, inesperada, flotó en su mente, y la intuición de un esper de primer nivel de repente se dio cuenta de que algo andaba mal. El rostro delicado y lindo de muñeca de Tornado cambió de expresión instantáneamente. De ninguna manera, de ninguna manera. La masa de luz verde esmeralda de psicoquinesis que envolvía su pequeño cuerpo se aceleró de repente, arrastrando una fugaz imagen verde a través del cielo. Pasó un momento. Cuando Tornado finalmente llegó a K-City después de correr todo el camino, se encontró con la impactante escena que tenía frente a ella. Muy arriba. La mano izquierda de Ansem condensó un violento rayo azul que saltaba, y su mano derecha ardía con furiosas llamas de platino y oro capaces de purificar todas las cosas. Alrededor de su cuerpo, rápidas corrientes de viento de color azul claro y profundas llamas de luz de psicoquinesis se entrelazaban y permanecían. En ese momento, varias energías poderosas, distintas e incluso conflictivas, eran perfectamente compatibles y controladas. Se transformaron en coloridos efectos de partículas de energía que fluyeron lentamente alrededor de su figura erguida de 1,95 metros de altura, dándole una majestuosidad divina. Al momento siguiente, la figura de Ansem parpadeó, desapareciendo instantáneamente de su lugar original. Su figura, mejorada con varios efectos especiales y mejoras, se precipitó como un arcoíris que atravesaba el cielo y descendió ferozmente sobre la bestia de nivel dragón que estaba debajo, que estaba firmemente clavada al suelo por innumerables púas y un campo de psicoquinesis. 9 colores de sublimación reunidos en la cima. La versión mejorada de un puñetazo normal. Auge. Como un trueno en silencio, en el momento en que el puño aterrizó, una cantidad inimaginable de energía estalló, tragándose todo sonido y luz. La luz y el calor extremos que estallaron en un instante atravesaron la enorme cabeza del monstruo de nivel dragón y el suelo debajo de él, vaporizando y aniquilando una enorme cantidad de materia al instante. Después de un retraso de varios segundos, llegó la destrucción retrasada. Una onda de choque incomparablemente violenta se extendió salvajemente en todas direcciones, con el punto de impacto como su centro absoluto. La tierra sólida, como un lago en calma en el que hubiera sido arrojado un meteorito supergigante, levantó ondas terrestres circulares de cientos de metros de altura. Fragmentos de tierra mezclados con varillas de refuerzo y hormigón fueron arrastrados en todas direcciones. Capítulo 136. Chapter 136 Altoug, y was ere first. El suelo se ondulaba como olas y los héroes supervivientes, al ver la terrible situación, se arrastraron y se alejaron, utilizando todas sus fuerzas para correr lo más lejos posible. El héroe de clase A Strong Sound, que acababa de emerger de una pila de escombros cubiertos de polvo, sintió una fuerza irresistible y aterradora que venía de detrás de él. Sonido fuerte. Si lo hubiera sabido, no habría intentado ser un héroe. Un pensamiento de arrepentimiento cruzó por su mente y, de repente, salió volando. Al momento siguiente, toneladas de tierra, piedras y escombros de construcción cayeron, enterrando sin piedad al desafortunado héroe de clase A. Mató al monstruo jabalí de nivel dragón y obtuvo 85,920 puntos de origen Tatsumaki. Ella observó con sus propios ojos cómo esa figura familiar pero desconocida atacaba casualmente al monstruo de nivel dragón bajo sus pies con un solo puñetazo. Tatsumaki, con sus ojos sin vida, como los de un pez, bien abiertos, se transformó instantáneamente en su forma tosca y poderosa. Su icónico cabello verde y rizado fue volado violentamente hacia atrás por el impacto increíblemente violento, erizándose cada mechón. La linda falda de su traje de baño se agitaba ruidosamente con el fuerte viento, como si pudiera romperse en cualquier momento. ¿Cómo? ¿Eres? Otra vez.
El viento feroz fue amainando poco a poco y el polvo se asentó. La figura de Ansem flotaba silenciosamente directamente sobre el cráter de impacto gigante recién formado. Los relámpagos, las llamas y la luz de psicoquinesis que lo rodeaban retrocedieron gradualmente, transformándose finalmente en motas brillantes de luz que se disiparon en el aire. Miró hacia abajo, al pozo carbonizado y sin fondo que se encontraba debajo, y luego miró la notificación de crédito de puntos de origen en el panel de su sistema. Para él, que ahora poseía decenas de millones de riqueza, estos menos de 90.000 puntos de origen eran simplemente un pequeño postre después de una comida. Sin embargo, incluso un pequeño mosquito sigue siendo carne. El proceso de acumular riqueza implica, naturalmente, reunir pequeñas cantidades para formar una grande, construyendo una pagoda con granos de arena. Listo, hora de salir. Justo cuando Ansem se dio la vuelta para abandonar ese lugar, que se había convertido por completo en un foco de problemas, una clara voz femenina, teñida de evidente disgusto, vino de repente desde cerca. «Oye, tú. Detente ahí mismo». Ansem detuvo su aceleración de psicoquinesis y miró en dirección a la voz. En el aire, no muy lejos, una pequeña figura de cabello verde con un traje de baño negro fresco estaba parada con los brazos cruzados sobre su pequeño pecho, sus ojos de pez fijos en él con una mirada algo compleja. Traje de baño de verano edición limitada Tatsumaki. Al reconocer su identidad y captar instantáneamente el punto clave, los ojos de Ansem se iluminaron. Después de todo, este atractivo y genial traje de baño de aspecto limitado era raro. En un juego gacha, probablemente se requeriría recolectar 100 fragmentos o golpear una lástima de 100 tirones para adquirirlo. Viéndolo en realidad, realmente tenía un encanto único. Comprendió en su corazón que parecía que la conmoción que acababa de causar había atraído una vez más esta arma definitiva de la asociación de héroes. ¿Por qué dijo otra vez aquí? Tatsumaki voló lentamente más cerca, controlando su psicoquinesis, sus hermosos ojos esmeralda emitían un leve brillo psíquico mientras escudriñaba a Ansem de arriba a abajo, frunciendo el ceño cada vez más. Tú eres eso. La memoria de Tatsumaki se detuvo momentáneamente y Ansem le recordó con calma. Ansem. Bien, Ansem. ¿Por qué eres tú otra vez, chico? Al recibir el oportuno recordatorio de Ansem, la tsundere con cabello de algas se disgustó aún más y su voz se elevó instantáneamente 8 octavas. Al recordar su encuentro anterior, Tatsumaki supo que este tipo tenía la piel dura. Yo digo. Se transformó en una mancha verde e instantáneamente se precipitó frente a Ansem, sus manos cortas y de aspecto poderoso pincharon con enojo los músculos pectorales firmes, duros y elásticos de Ansem. Digo, ¿qué te pasa, chico? Estallido, tan pronto como la punta de su dedo lo tocó, una extraña fuerza contraria viajó a través de su dedo, provocando que su delgado y pálido dedo hormigueara levemente. Esa sensación, era como tocar una pared envuelta en psicoquinesis. Tatsumaki. No solo la otra parte no se rindió, sino que incluso se atrevió a resistirse a ella con poderes psíquicos. Esto la hizo enojar aún más inmediatamente. En el cielo, Tatsumaki, con su poderoso estilo artístico, empujó a Ansem con sus cortas manos, dejando imágenes residuales. 2 veces. Ha sido así 2 veces. Finalmente me tomé unas vacaciones, encontré un lugar tranquilo y luego me dijeron que había un monstruo de nivel dragón causando una gran conmoción. Y el resultado, me encontré contigo 2 veces. ¿Sabes lo molesto que es hacer un viaje inútil, 2 viajes inútiles? Ella era como una ardilla a la que le habían robado las nueces, volando alrededor de Ansem, parloteando y regañándolo. Además, claramente eres un psíquico con una fuerza decente. Al menos 1000 millones de veces más fuerte que ese idiota de Fubuki, así que ¿por qué no te unes a la asociación de héroes? Si te unes, esos tipos de la asociación te darán un comunicador. Así, al menos podrían comunicarse con antelación, lo que me evitaría tener que enfrentarme constantemente contigo y arruinar mis valiosas vacaciones. ¿Entiendes? Ansem no dijo nada, simplemente sonrió mientras observaba a Tatsumaki balbucear a su alrededor. Disfrutar de una rara vista de cerca de Tatsumaki en traje de baño era un privilegio que no todos podían disfrutar. Aunque su pecho era demasiado plano para ser deseable, sus pequeños pechos juveniles aún tenían un encanto único. A la luz del sol, su piel clara parecía brillar, y algunos mechones de cabello verde y rizado, húmedos por el agua del mar, se aferraban a sus delicadas mejillas, añadiendo un toque raro de ternura inocente que no se ve habitualmente.
El traje de baño negro de 2 piezas delineó perfectamente su pequeña pero bien proporcionada figura, llena de un encanto juvenil refrescante y vibrante. Ansem ni siquiera había escuchado claramente de qué se trataban las rápidas quejas de Tatsumaki. Su atención estaba completamente cautivada por la hermosa vista que tenía frente a él. Tatsumaki se quejó por un rato antes de darse cuenta de que la otra parte no respondía en absoluto y simplemente la miraba fijamente. Su primera reacción fue de enojo, pero luego se sintió un poco cohibida bajo la mirada clara, franca, pero ligeramente agresiva de Ansem, y su voz se suavizó inconscientemente. HMPH, se detuvo frente a Ansem, con sus pequeñas manos en las caderas, intentando con todas sus fuerzas parecer feroz, pero sus mejillas ligeramente rojas ya habían delatado su timidez interior. «Oye, ¿acaso me estás escuchando?» Al ver que Tatsumaki parecía haber desahogado parte de su ira, Ansem parpadeó, revelando una expresión inocente como si acabara de volver en sí. Con el tono más sincero, pronunció las palabras más exasperantes. «Aunque esta vez yo llegué primero». Tatsumaki. Confucio dijo. La sinceridad es el movimiento asesino definitivo. En ese momento, las palabras sinceras de Ansem claramente tuvieron un efecto extraordinario. Con una sola frase, dejó a Tatsumaki sin palabras una vez más. Cuando la cabeza de Alga Chibi se quedó en silencio, el aire pareció congelarse por un segundo. Después de comprender el significado tácito de Ansem, sus ojos verde esmeralda se transformaron instantáneamente en ojos de pez sin vida. Al segundo siguiente, una rabia incontrolable surgió desde el fondo de su corazón directamente a lo alto de su cabeza. Sin palabras, frenético, loco. Capítulo 137. Chapter 137 Strike Ball Attack. Tatsumaki soltó un grito, y una aterradora luz de psicoquinesis, como el derrumbe de una montaña y un tsunami, estalló alrededor de su cuerpo. Su cabello verde y rizado se erizó sin viento. Todo el cielo pareció convertirse en una marea verde que lo abrumaba todo debido a su furia. Aún así, ¿y qué? Tatsumaki de repente levantó su dedo y su psicoquinesis invisible se transformó en una mano verde gigante que cubrió el cielo y se estrelló ferozmente contra Ansem. Aunque ella no tenía intención de matarlo, solo quería aplastar a ese molesto tipo como si fuera una mosca, para hacerle saber quién era el esper más fuerte. Pero solo aquellos que lo experimentaron de primera mano sabían lo miserable que sería el resultado si fueran golpeados por el golpe casual y de máxima potencia de Tatsumaki. Sin embargo, esa enorme mano psíquica, lo suficientemente poderosa como para destrozar montañas, de repente se detuvo a medio metro de Ansem, incapaz de avanzar ni una pulgada. ¿Qué? Tatsumaki se sobresaltó. Su estilo de dibujo, poderoso y simplificado, incluso cambió al de una chica en traje de baño guapísima y atractiva. Sus bonitos ojos verde esmeralda se abrieron de par en par, sorprendidos. Ella sabía que su ataque casual podría no ser capaz de hacerle nada a Ansem, por lo que no se contuvo mucho en ese ataque. Y al darse cuenta de que algo andaba mal, inconscientemente aumentó su producción de esper, pero el resultado fue inesperado. El creciente ataque de psicoquinesis no pudo avanzar ni una pulgada más. Ansem, a los ojos de Tatsumaki, tenía esa maldita sonrisa, y ni siquiera una esquina de su ropa se movía. Qué molesto, pero algo anda mal. Sin ningún movimiento visible de su parte, el poder de imaginación latente estalló, y la barrera de psicoquinesis azul claro alrededor de su cuerpo vibró de repente. Zumbido. En la percepción de Tatsumaki, una onda esper, completamente diferente a la suya pero que contenía características de psicoquinesis, se extendió. Su propia psicoquinesis, en el momento en que las longitudes de onda esper se sincronizaron, se disipó debido a la cancelación mutua, desapareciendo sin dejar rastro en un instante. ¿Mi habilidad esper fue neutralizada? ¿Cómo es eso posible? La pequeña boca de Tatsumaki estaba ligeramente abierta. Como una excelente esper, era naturalmente competente en diversas técnicas avanzadas de esper. Pero como nunca se había encontrado con un oponente de su mismo calibre, rara vez se encontraba en situaciones de combate real que requirieran la aplicación de técnicas. Por lo general, simplemente aplastarlos era suficiente. Y para que Ansem pudiera neutralizar y desmantelar su habilidad esper casual, eso fue suficiente para ser horrible. La última vez que nos vimos, no tenía este nivel de habilidad esper. ¿Qué demonios pasa con su ritmo de crecimiento? Justo cuando Tatsumaki estaba en shock, escuchó a Ansem hablar con una sonrisa. No es que tengamos un profundo rencor.
No intentes matarme cada vez que nos veamos. Hablando de eso, los uniformes de héroe de la Asociación de Héroes se actualizan tan rápido. ¿Qué? La ira y la conmoción de Tatsumaki fueron interrumpidas y ella inconscientemente preguntó. La mirada de Ansem la recorrió, sus ojos claros estaban llenos de pura admiración. El nuevo uniforme te queda genial. Es tan genial que inmediatamente me recuerda a la playa en pleno verano. Te queda genial. Tatsumaki. No cambies el tema tan rígidamente. Rugió frenéticamente en su corazón, deseando poder sellar directamente la boca de este tipo con psicoquinesis. Sin embargo, cuando sus ojos se encontraron con la mirada firme de Ansem, su corazón inexplicablemente dio un vuelco. ¿Qué acaba de decir? Dijo que mi uniforme se ve bien. En 27 años nadie la había mirado con esos ojos y mucho menos elogiado su apariencia. Aquellos que temían su poder solo susurraban a sus espaldas, llamándola monstruo. Y aquellos ejecutivos o colegas de la Asociación de Héroes la trataron como un arma final o mantuvieron su distancia. Incluso su hermana menor más cercana, Fubuki, le guardaba rencor debido a la enorme diferencia de fuerza y mantenía la distancia. La vida de Tatsumaki siempre había sido solitaria. ¿Por qué, ya no estoy enojado? Estaba tan furioso ahora mismo, maldita sea, esta extraña sensación. Pero dijo que me veo bien, ¿será que le gusto? Este pensamiento fue como una piedra arrojada a un lago en calma, creando ondas en el corazón de Tatsumaki. Hizo que su delicado rostro se sonrojara instantáneamente, incluso los lóbulos de sus orejas se tornaran de un lindo color rosa. Sin embargo, admitir la felicidad era imposible, nunca en esta vida. No es un uniforme en absoluto, solo encontré un traje de baño que no tuve tiempo de usar antes, HMPH. La chica tsundere giró torpemente la cabeza hacia un lado, tratando de evitar la mirada de Ansem de sus mejillas enrojecidas, sus manos entrelazadas de forma antinatural tras su espalda, tarareando con una voz tan suave como un mosquito. Incluso si dices cosas bonitas, no sirve de nada, no creas que puedes salirte con la tuya. Pero realmente se ve bien. Suki, me gusta. En ese momento, Ansem ejemplificó lo que significaba ser audaz cuando se era hábil. Se atrevió a acercarse y, con una voz magnética y casi un susurro, le habló suavemente al oído. Tatsumaki. Auge. Como si hubiera sido alcanzado por un rayo en un cielo despejado, Tatsumaki se quedó completamente congelado. Este ataque repentino y directo, aunque un cliché, casi rompió su defensa psicológica. Su bonito rostro ya enrojecido se calentó rápidamente a una velocidad visible, volviéndose como una manzana madura, como si al siguiente segundo fuera a salir vapor de ella. Su mente se quedó en blanco, se derrumbó por completo y no supo cómo reaccionar. ¿Debería conmoverse o debería enojarse? Ni siquiera ella misma lo sabía. Mirando a Tatsumaki, que estaba completamente petrificado, incluso su cabello verde y rizado flotando caía sin vida, Ansem se rió en secreto. Ansem ya se había preparado mentalmente para la dificultad de conquistar Tatsumaki. Sin embargo, los seres tsundere, el lado tsun de su personalidad, son como escudos con defensas al máximo, que constantemente alejan a la gente. Antes de romperlo verdaderamente con amor y sinceridad, y lo más importante, con fuerza absoluta, básicamente no deberías esperar ver el hermoso paisaje detrás del muro que florece solo para ti. Para ser honesto, Ansem, comparado con Tatsumaki, quien era un completo idiota emocional, no era mucho mejor. Parecía que no le faltaban admiradoras dondequiera que iba, pero en realidad, se debía enteramente a su atractivo de máximo nivel y al aura carismática de un experto de primer nivel que abría puertas a la fuerza. Creíste que era habilidad, pero en realidad eran solo estadísticas. Henry Cavill, que estaba compartiendo su experiencia de citas en la Tierra adyacente, sonrió levemente. Exactamente. Y la impresión que Tatsumaki tenía de Ansem no era mala para empezar. En primer lugar, Ansem era realmente muy guapo, no del todo, pero debido a que había salvado activamente a Fubuki, Tatsumaki inconscientemente lo encontró más atractivo que otros hombres. En segundo lugar, y lo más importante, se debió a un pequeño reconocimiento de la fuerza de Ansem. Después de todo, en la opinión de Tatsumaki, un tipo que podía recibir fácilmente sus ataques casuales, e incluso neutralizar sin esfuerzo sus ataques a cambio, había superado con creces al grupo de héroes inútiles de clase S. Esto nos lleva al segundo rasgo de personalidad de Tatsumaki además de ser una tsundere. Admiración por la fuerza.
La admiración por los fuertes fue una huella profunda grabada en su memoria desde muy joven por ese hombre, y también fue la puerta antirrobo de ultra aleación más difícil de abrir verdaderamente el corazón de Tatsumaki. Debido a la propia fuerza de nivel dragón de Tatsumaki, mirando al mundo entero, la cantidad de hombres que podrían alcanzar o apenas tocar este umbral definitivamente no excedería los 5 dedos. Y aquellos que tenían una razón y posibilidad de perseguir a Tatsumaki eran aún menos. Explosión. G. Sonriéndole con indulgencia, como un padre a su hija, pero sin decir nada a Garou. Impaciente, solo quiere convertirse en el mal absoluto hombre guardián. Guau. Se lame la pata. Nada que esté fuera de Ciudad Q es asunto mío. Flash y Flash. No te preocupes, soy gay. En realidad, no gran hermano en la nave espacial. Ve a decirle eso a mi cañón rugiente de estrellas collapsivas. Suelta. Carga. Saitama. No me interesan los niños. Sonriendo tontamente. Capítulo 138. Chapter 138. Atacan Defense a Bechanhead. En comparación con su último encuentro, Ansem ahora estaba un paso más dentro de las filas de las potencias de primer nivel. Ahora era el momento de ver si este frágil cuerpo humano podría soportar el tornado al rojo vivo después de su paso arrasador. Durante su primera batalla, Ansem ya había decidido que la próxima vez que se encontraran, invertiría sus posiciones. Un verdadero hombre cumple su palabra. Lo que dijo, naturalmente, tenía que ser hecho. La carta. Tú, ¿qué tonterías estás diciendo? El humillado y enfurecido tornado finalmente se recuperó de su colapso del sistema que duró varios segundos, retrocediendo bruscamente como si se hubiera quemado y con todo su cuerpo tensándose. Ese rubor carmesí se extendió desde su delicado rostro hasta su esbelto cuello, incluso las clavículas expuestas por los tirantes de su traje de baño estaban teñidas de un suave rosa. Sus pequeños pies descalzos se curvaron nerviosamente en el aire, sus lindos y redondeados dedos estaban tensos, como si pudiera agarrarse a algo para estabilizar su corazón que latía rápidamente. Maldita sea. ¿Qué le pasa a este tipo? Ella miró ferozmente a Ansem, intentando asustarlo con su mirada más feroz, pero sus ojos esmeralda brillaron con un brillo acuoso, pareciendo más un pequeño animal asustado que cualquier cosa con poder destructivo. Especialmente cuando su mirada se encontró con los ojos ardientes, casi llameantes, de Ansem, ese impulso ferozmente acumulado se desinfló instantáneamente. Su mirada, ¿por qué es tan directa? El corazón de Tornado, sin cooperar, volvió a latir con fuerza, como si le hubieran pinchado un punto débil, y ella giró la cabeza bruscamente hacia un lado, con el rostro enrojecido. Incluso su icónico cabello rizado de color verde esmeralda dibujaba un arco tenaz en el aire. HMPH. ¿Quién quiere que te gusten? Le habló de espaldas a Ansem, con voz urgente y rápida, pero sin confianza debido a la culpa. No seas tan engreída. No me importas en absoluto. Mientras hablaba, agitaba sus pequeñas manos salvajemente, como si intentara disipar la incómoda y ambigua atmósfera del aire. Te lo advierto, si dices más tonterías, te mataré de verdad. Tan pronto como terminó de hablar, se giró bruscamente, su lindo rostro, enrojecido por la vergüenza y la ira, se llenó de una determinación de voy a pelear contigo. Pero no se dio cuenta de que su aspecto hinchado, junto con las comisuras de los ojos ligeramente enrojecidas, no solo carecían de poder disuasorio, sino que añadían un toque poco común de encantadora ingenuidad. La mirada de Ansem permaneció ardiente, sus ojos tan firmes como si estuviera haciendo un voto. Al ver que Tornado giraba la cabeza para evitar su mirada, las comisuras de su boca se curvaron en el arco de un vencedor. Mira, ¿qué te dije? Se retiró. Sus posiciones, efectivamente, se habían invertido. Por el contrario, Tornado era como un gato al que le habían pisado la cola con fuerza, teletransportándose instantáneamente más de 10 metros, creando lo que ella pensó que era una distancia segura. Sus delgadas y pálidas manos apuntaban salvajemente a Ansem, su voz temblaba levemente por un pánico desconocido, incluso con un dejo de exasperación que ella misma no entendía. ¿Quién quiere que te gusten? Deja de ser tan engreído. Te mataré. Antes de que terminara de hablar, la pequeña mano de Tornado se agitó de repente, y llamas de psicoquinesis verde esmeralda se dispararon hacia el cielo. Abajo, en el borde del enorme cráter abierto por el puñetazo de Ansem, un rascacielos de varios pisos, milagrosamente todavía relativamente intacto después del desastre, fue arrancado de raíz por una psicoquinesis invisible en medio de un sonido chirriante de metal retorciéndose y cimientos desmoronándose. Retumbar.
el edificio, que pesaba cientos de miles de toneladas, flotó completamente en el aire, luego, bajo el control de Tornado, como un ariete aterrador, con su parte superior hacia abajo, se desplomó hacia Hansen con un silbido ensordecedor y penetrante que atravesó el aire. El impulso de este ataque fue incluso más impactante que el ataque del monstruo de nivel dragón, el jabalí, anterior. Hansen contra Tornado el Rojo Vivo, una batalla que excedía por mucho un desastre de nivel dragón, estaba a punto de estallar. Ante este aterrador ataque, capaz de derribar una montaña al instante, Hansen no solo no lo esquivó, sino que sus ojos brillaron con una luz brillante y se puso completamente alerta. Bien, esta es la fuerza. A lo que se enfrentaba ahora no era un pequeño pez en la cima del nivel dragón, sino al legendario, Tornado el Rojo Vivo y de sangre pura. Él también extendió una mano y en un instante, una barrera aparentemente delgada, de color azul claro, se desplegó de repente frente a él. Auge. El rascacielos se estrelló contra la barrera, pero el esperado impacto no se produjo. La enorme estructura pareció chocar con una gelatina perfectamente resistente, su aterradora energía cinética fue absorbida y neutralizada instantáneamente, y todo el edificio flotó silenciosamente frente a Hansen, quien tomó el control sin problemas. HMPH. Es ese truco para neutralizar el poder otra vez. Las cejas de Tornado se alzaron ante la vista, pero una leve sonrisa apareció en los labios de Hansen, y luego giró suavemente su muñeca. Al segundo siguiente, el edificio que había sostenido firmemente salió volando hacia atrás, incluso más rápido de lo que había llegado. Después de trazar un elegante arco parabólico en el aire, encajó de nuevo con precisión en el hueco de la base original con un golpe, quedando perfectamente nivelado, incluso con el polvo presionado en su lugar por el campo de fuerza. Tornado. Un acto tan provocativo hizo que Tornado entrara en su estado de poder, con sus enojados ojos de pez muerto mirándome fijamente. Tú realmente muestras tus superpoderes frente a mí, me estás menospreciando. Ah. Imperdonable. Auge. Acompañando su delicado grito, el edificio restaurado por Hansen se retorció y se derrumbó hacia adentro como una toalla escurrida, convirtiéndose en escombros en un abrir y cerrar de ojos. Al segundo siguiente, Tornado soltó ambas manos, su producción de psicoquinesis aumentó repentinamente en más de 100 veces y estalló violentamente hacia el suelo. Por un momento, casi la mitad de las ruinas de Ciudad K parecieron cobrar vida, como si estuvieran imbuidas de vida. Puentes marítimos rotos, centros comerciales derrumbados, vías de metro retorcidas, miles de toneladas de escombros urbanos, envueltos en una furiosa luz verde esmeralda, reunidos desde todas direcciones como un ejército de acero obedeciendo la orden de su único monarca. Se combinaron, se comprimieron y se deformaron en el aire, transformándose finalmente en una tormenta material que destruyó el mundo, formando un tornado masivo y mortal con un diámetro de más de 1000 metros, envolviendo y atrapando por completo a Hansen. El centro de la tormenta parecía tranquilo, pero en realidad, la presión de psicoquinesis allí no era menor que la de la tormenta material que giraba a su alrededor, pero Hansen permaneció suspendido tranquilamente en su lugar. Tanto Electromagnetic Rampage como Imagination Power, sus dos SSR principales, se activaron simultáneamente, un rayo plateado y llamas de superpoder azul se entrelazaron, formando un enorme campo de fuerza esférico de múltiples capas a su alrededor. La superficie del campo de fuerza brillaba con luz, y la luz que pasaba a través de ella incluso se distorsionaba visiblemente, aislando por completo todos los ataques entrantes. Innumerables toneladas de fragmentos de acero y hormigón, como balas de cañón que impactan contra una barrera absoluta, fueron molidos hasta convertirse en polvo por una energía aterradora en el instante en que tocaron la capa exterior del campo de fuerza, incapaces de emitir siquiera un sonido amortiguado. ¿Esto es todo lo que tienes? Capítulo 139. Chapter 139. This moment, just like that moment. ¿Eso es todo lo que tienes? La voz de Hansen penetró las capas de obstrucción, llegando claramente a los oídos de Terrible Tornado fuera de la tormenta, con un dejo de burla esquiva y decepción. Tú. El Terrible Tornado apretó los dientes con ira. Su actitud indiferente la enfureció más que cualquier ataque. Inmediatamente juntó las manos. Comprimir. Auge. La tormenta de materia, compuesta por innumerables ruinas de ciudades, colapsó repentinamente hacia adentro bajo su orden. La aterradora presión fue suficiente para aplanar un portaaviones, convirtiéndolo en un disco en un instante. El espacio mismo gimió bajo este inmenso poder. Dentro del campo de fuerza esférico, Hansen finalmente sintió una cantidad decente de presión.
Sintió el inmenso poder presionándolo y comprendió. Como era de esperar de Terrible Tornado, su psicoquinesis y su talento son, sin duda, los más fuertes y singulares entre los humanos. Si el sistema pudiera replicarlos, sin duda serían de un nivel UR de primer nivel. Sin embargo, aunque hay una brecha absoluta en la calidad de la psicoquinesis, el sudor y las estadísticas que he acumulado a través de innumerables cadáveres de monstruos, esforzándome hasta ahora, ¿cómo podrían ser inútiles? Este nivel de producción de energía, el consumo de un solo segundo probablemente equivaldría al de 1000 Fubuki, ¿verdad? Fubuki. ¿Achoo, están ustedes dos peleando y menospreciándome? Hermana, míralo. Terrible Tornado. Parece que no se equivoca. Un pensamiento travieso cruzó por la mente de Ansem. Su inmenso poder mental, casi a la par del Terrible Tornado en términos de estadísticas, se vertió en este tira y afloja de psicoquinesis como si fuera gratis. Respiró profundamente, extendió los brazos con calma y separó lentamente los dedos. Chibaku Tensei, ¿eh? Separaos. Cuando su voz cayó, sus palabras se convirtieron en ley. Zumbido. Una onda ligeramente azul, visible a simple vista, se extendió desde Ansem. La tormenta de materia que destruyó el mundo se desintegró instantáneamente en el momento en que esta onda la barrió. Dos habilidades de psicoquinesis, casi iguales en escala pero con una diferencia fundamental en su naturaleza, entrelazadas como amantes, chocando violentamente y volviéndose indistinguibles, para luego neutralizarse una a la otra una vez más. Todos los escombros en el cielo perdieron simultáneamente su soporte de psicoquinesis, como marionetas cuyos hilos hubieran sido cortados. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Al segundo siguiente, miles de toneladas de acero y hormigón cayeron del cielo como un diluvio apocalíptico, estrellándose contra el suelo y levantando nubes de polvo. Al enfrentarse a Ansem, Terrible Tornado se perdió en la batalla por primera vez. Sus hermosos ojos esmeralda se abrieron de par en par, llenos de incredulidad. Su expresión aturdida tenía una ternura única. Hasta ahora, no había hablado del todo en serio. Lo que parecía un gran ataque a OE de mapa completo era simplemente un ataque básico ligeramente demasiado poderoso. Después de todo, ella solo quería enseñarle una lección apropiada a Ansem, este tipo molesto que se atrevió a ofenderla, no matarlo. Aún así, la psicoquinesis que acababa de condensar en un instante fue suficiente para destruir fácilmente la mitad de una ciudad. Interesante, la psicoquinesis de Ansem se ha vuelto mucho más fuerte desde la última vez que nos vimos. Es simplemente ilógico. Al despertar de su breve aturdimiento, un espíritu de lucha sin precedentes surgió incontrolablemente dentro de Terrible Tornado, junto con un toque de excitación. ¿Cuántos años han pasado? Desde que siguió los pasos de esa persona en el camino de un héroe, pocos enemigos la habían hecho sentir de esa manera. Este hombre frente a ella, como un monstruo que emergió de la tierra de la noche a la mañana, su fuerza aumentó entre sus dos encuentros. Ansem está calificado para ser mi. Antes de que sus pensamientos pudieran formarse por completo, un aliento cálido de repente rozó suavemente su oreja, acompañado de una risa baja. ¿En qué estás pensando, tan perdido en tus pensamientos? ¿Qué? Esa voz. No venía de frente a ella, sino justo al lado de su oreja. Los pelos del Terrible Tornado se erizaron, su cerebro se vació instantáneamente, un espacio en blanco completo. Sin pensarlo, giró bruscamente la cabeza. Los instintos de su cuerpo eran más rápidos que sus pensamientos. Un rostro excesivamente hermoso apareció de repente y sin previo aviso en su visión, tan cerca que pudo ver claramente su propio rostro asombrado y delicado reflejado en sus ojos profundos. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo llegó aquí? Antes de que ella pudiera reaccionar, su delgada y hermosa muñeca fue firmemente agarrada por su cálida y fuerte mano. En ese momento, fue igual que aquel momento. Tú. Cuando Ansem la agarró nuevamente por su delgada muñeca, el toque familiar que llevaba un toque de aura dominante hizo que el corazón de Terrible Tornado latiera con fuerza, casi saltando de su garganta. Sintió como si una corriente eléctrica la recorriera desde la cabeza hasta los pies, dejándola congelada en el lugar. Sintió que sus mejillas se calentaban rápidamente a una velocidad incontrolable. La sensación de ardor se extendió desde sus mejillas hasta los lóbulos de sus orejas, luego a su delgado cuello, haciéndola sentir completamente incómoda. La última vez que la atraparon, Terrible Tornado pudo atribuirlo a su descuido momentáneo, subestimándolo y precipitándose.
Pero esta vez, con su mente altamente concentrada, incluso se podría decir rebosante de espíritu de lucha, ella todavía era tan fácil de abordar y sometida al instante una mezcla de vergüenza, falta de voluntad y un toque de impotencia se extendió instantáneamente por todo su cuerpo, como un volcán inactivo generando corrientes de magma caliente, mostrando signos de entrar en erupción una vez más. ¿Pero quién era ella? Héroe de clase S rango 2. La carta de triunfo definitiva de la Asociación de Héroes. El usuario de psicoquinesis más fuerte de la historia. Terrible tornado. Cuando la situación sea crítica, no esperes que nadie venga a salvarte. La voz de aquel hombre, grabada en lo más profundo de su subconsciente, apareció en su mente como una campana de alarma. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. El terrible tornado salió de su aturdimiento eléctrico, reprimiendo de inmediato todo su pánico interior y apretando instintivamente su pequeño puño. Ella no se dejaría sacudir por ningún hombre, con la mentalidad de una persona débil que necesita protección. Suéltame. Un terrible tornado rugió y luchó ferozmente. Una aterradora psicoquinesis, capaz de torcer una placa de acero sólido de 10 metros de espesor hasta convertirla en un pretzel, se enroscó alrededor de su muñeca como serpientes eléctricas verdes y arremetió ferozmente contra la palma de Hansen. Sin embargo, esa mano y ese brazo simplemente temblaban con el músculo, sin mostrar señales de soltarse. La aterradora psicoquinesis, capaz de pulverizar instantáneamente a un monstruo de nivel dragón en pasta de carne, solo logró esto. Una insignificante luz azul tenue de psicoquinesis brilló en la piel del brazo de Hansen, neutralizando por completo la psicoquinesis que atacaba implacablemente las profundidades de sus células como olas. Durante su último encuentro, Terrible Tornado había reprimido por completo a Hansen. En su débil forma humana, Hansen ni siquiera pudo oponer una resistencia decente. Apenas logró atravesar el bloqueo de psicoquinesis establecido casualmente por Terrible Tornado, no sería una exageración decir que fue aplastado. Bajo un contraste tan fuerte, una sensación de frustración indescriptible brotó en el corazón de Terrible Tornado. ¿Perderé contra un novato en psicoquinesis? Imposible, absolutamente imposible.